Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego García Coca. Soy alumno de la maestría en Dirección de Ingeniería en Sitios Web. Les saludo, profesor. Su materia de desarrollo y presentación de publicaciones científicas. El tema que voy a tomar es el tema de cómo es la educación en el mundo y la cultura de aprendizaje. Para este tema, yo escogí en particular, este tema lo maneja un doctor llamado Eduardo Andere. El doctor Andere es analista y escritor en temas de política pública, política educativa, educación comparada. Es profesor investigador, visitante de la Escuela de Steinhardt de Cultura, Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Nueva York. Está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México. El doctor, el doctor Andere actualmente se encuentra realizando una investigación sobre ambientes poderosos de aprendizaje en potencias educativas mundiales, noviembre de 2013 a la fecha, del 2015. Bueno, este es un artículo anterior. El doctor Andere ha visitado escuelas, aulas en Finlandia, Flandes, los Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, Chile, México, Noruega. Andere ha visitado más de 40 sistemas educativos, alrededor de 250 escuelas de clase mundial. En ellas ha entrevistado a más de 850 directores, maestros, sobre las prácticas escolares en el siglo XXI. Básicamente ese es como un currículum de inicio del doctor Andere. A continuación voy a empezar a presentar mi trabajo. Cuando se habla sobre la mejor educación en el mundo, uno trata románticamente de buscar el país maravilla. ¿Dónde está la mejor educación en el mundo? En el año 2003, el doctor Eduardo Andere publicó su primer libro sobre la educación llamado La educación en México, un fracaso monumental. Ahí también habla del tema de la corrupción como uno de los obstáculos para el desarrollo de la educación en el país. Cuando él se encontraba recibiendo el primer ejemplar de su libro, inmediatamente se le ocurrió hacer una investigación de México en relación al mundo, no con base a las estadísticas, sino acudiendo a los países de más alto desempeño en materia educativa. Y entonces pensó sí mismo que su libro estaba basado en datos estadísticos de la OCDE y la PISA, así como estadísticas de la Secretaría de la Educación Pública a nivel nacional sobre la problemática de la evaluación educativa en México en la década pasada, antepasada y la última década del siglo pasado. Entonces empezó un recorrido por el mundo para tratar de construir un modelo tipo paraíso Shangri-La de la educación. El diseño tenía como título sobre políticas educativas y escolares del país y escuela. Al poco tiempo de visitar escuelas alrededor del mundo y de haber iniciado el proyecto en Finlandia, él se encontraba en Suiza cuando tuvo un cambio en el proyecto porque el objetivo había cambiado un poco. En lugar de llamarlo políticas educativas y escolares de los países y escuelas, fue degradarlo a políticas educativas y escolares de las escuelas de más alto desempeño, de países a buen desempeño, no de más alto desempeño. Esto fue porque aprendió que en la investigación de campo no hay tal cosa como la mejor escuela o el mejor país o el mejor maestro. Tratar de definir o conceptualizar la educación desde este punto de vista con el mejor estudiante, maestro o distrito es injusticia enorme a la educación, porque no se estandariza como los bienes y los productos del mercado. El producto educativo es un educando, entonces no podemos compararlo a ese nivel para llegar a definir qué es lo mejor y qué es lo peor. Entonces, no se puede reducir este conocimiento de la educación en el mundo a una propuesta de lo mejor educación o no el Shangri-La de la educación. Es un sentido muy romántico de la educación. Uno quisiera la cultura de aprendizaje de los finlandeses. A finales del año 2012, el doctor Andere publicó un libro sobre este tema específicamente porque los finlandeses son tan reconocidos en materia educativa en el mundo, son realmente tan buenos que reciben el mejor educación en el mundo. Bueno, ciertamente es un país interesante, enigmático, desconocido para la mayoría de nosotros. Ante PISA, Finlandia ha ganado un gran reconocimiento turístico y hasta comercial internacional gracias a PISA.
Ahora se organizan viajes educativos turísticos para visitar el país de la mejor educación del mundo. No se puede bautizar a ningún país del mundo como el mejor, sin embargo podemos aprender de un país que ha logrado grandes resultados educativos a pesar de que no gastan tanto en educación, que los sueldos del magisterio no son tan elevados como en otros países como Suiza o la misma Corea, que también está en la cúspide de la educación. Es un país a todo está volcado hacia el aprendizaje, pero ¿cómo le hacen para importar una cultura? De los Emiratos Árabes Unidos acaban de importar una escuela de Finlandia. Esto es algo inédito en la historia del mercado internacional de bienes y servicios. ¿Cómo importar una escuela? No se lleva la escuela físicamente. Por lo que hicieron, se llevaron el programa de estudios como si nosotros dijéramos adiós a la reforma curricular del 2011, con todo y articulación, y en su lugar trajéramos la reforma curricular del 2004 de Finlandia, desde el primero de primaria hasta el grado 9, lo que para nosotros sería tercero de secundaria. Le decimos adiós a los maestros mexicanos, allá le dijeron adiós a los maestros emirates y contratamos directores de Finlandia. Es interesante, uno nunca hubiera pensado que un país pretendiera importar la educación desde ese punto de vista. Cuando se estudia a los coreanos y se adentra a los sistemas educativos, se da cuenta de que gran parte del éxito en las pruebas internacionales de los coreanos, de los chinos, es su cultura del esfuerzo. Primero trabaja y luego descansa. Nosotros, a diferencia, primero descansamos y luego descansamos otro poco. ¿Porque no nos cansa mucho el descanso? No, pero bueno, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana ni tampoco convertirnos en una cultura coreana. Quisiéramos tener la tenacidad de los singapurenses. Es un pequeño país de 4 millones de habitantes en un territorio de 20 por 30 kilómetros cuadrados. Literalmente uno puede visitar todo el país en un día. Le sobrarían horas. Por esto está en la cúspide de la educación mundial. Es un país no democrático. Es muy interesante que aquí tenemos a un país autoritario que en la investigación tomó muchos problemas para entrar a las escuelas. De hecho, se llevó la gestión a través de consulados y embajadas, como en otros países, y a través del gobierno mexicano. En la Embajada de México en Singapur se portaron muy optimistas y no encontraron problema en ayudar, contestando literalmente, no hay problema, te ayudamos. Si podemos, si se puede, y no se pudo. Porque el gobierno de Singapur contestó por escrito, no tenemos ningún interés en que el doctor Andere visite nuestra escuela y no vemos ningún beneficio. En la diferencia, el doctor Andere se valió de otro recurso, viviendo cerca de un año y medio manteniendo contacto social con gente en redes sociales virtuales, amistades que hizo en Singapur para lograr este acceso. Entrar a las escuelas, lo que llevó a pensar entonces lo que puede hacer una red humana es mucho más potente de lo que puede hacer las embajadas o lo que hace la Internet. No podemos tampoco copiar, importar la excelencia de los neozelandeses, que a su vez le preguntaron cómo festejar la SEP que cumple 90 años, lo cual él contestó, ya 90 años es muy buena edad para retirarse, debe irse a descansar, ¿no? Los singapurenses en 1989 hicieron una reforma educativa que la llamaron la reforma de las escuelas del mañana, pensando que el cambio del siglo desaparecieron el departamento de educación y les entregaron a la escuela la administración, no a la propiedad. Consejos escolares con mayoría presidencia de los consejos escolares de padres de familia, y de esa manera iniciaron una reforma educativa. PISA, al igual que Enlace, dividió a los niños por porcentajes según el nivel de desempeño, independientemente del promedio. Los dividió en cuatro: la prueba PISA en lectura, que fue la prueba de concentración 2000 y el 2009. La dividieron en 8 niveles de desempeño. El país que logró colocar un mayor porcentaje de alumnos fue Nueva Zelanda, todo el nivel 8. Quisiéramos la democracia de los daneses y los noruegos, al igual que los nórdicos, la innovación de los ingleses, la cooperación de los japoneses, la calidad matemática de los flamencos, que en el año 2003 obtuvieron en la prueba matemática de PISA años de concentración en matemáticas en las tres áreas de evaluación de PISA. Obtuvieron el más alto lugar del mundo. Flandes, que es una de las regiones, una nación dentro de un estado conglomerado de Bélgica. Quisiera la disciplina y el esfuerzo de los orientales, la investigación sobre todo la producción científica de Estados Unidos, Australia y los ingleses y canadienses. La última palabra es conocimiento. ¿Qué significa? Sociedad económica y escuela del conocimiento constante. Decimos que ahora vivimos en la era del conocimiento, que hoy estamos más conectados unos con otros, sino que vivimos en el conocimiento. ¿Qué significa esto del conocimiento? El conocimiento es una expresión, es una palabra que distingue a una etapa de otra. La era industrial con la era del conocimiento, una forma de que las cosas con otra. Producción en serie, producción creativa. La producción en serie, el Fordismo. La producción creativa sería el postfordismo. El Fordismo necesita tierra y capital, pero para producir.
y más eficiente. Con el conocimiento necesitamos ideas. ¿Cuáles son las empresas típicas del Fordismo? Ford, General Motors, Chrysler, que tronaron en el 2008 en su crisis y los ciudadanos de todo el mundo entramos para rescatarlo. ¿Cuáles serían las empresas de la era del conocimiento? Google, Facebook, Amazon, Dell son empresas que nacen de una o dos personas con una idea. Apple, por ejemplo, nace en el garage de los padres de Steve Jobs. Eso fue la idea de un par de estudiantes que, por cierto, desertaron de sus escuelas. Con esto no se dice que todos los que deserten serán unos genios, porque tendríamos que ver todos los desertores del mundo, por lo que se reconoce que estas son las empresas de la nueva era del conocimiento. El aprendizaje es fundamental, es importante, es quizás lo más que distingue el aprendizaje complejo y la capacidad para poder crear y poder ver lo que pensar que nos diferencia de los otros animales. Cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que nos hace aprender. A diferencia de lo que piensan nuestros políticos y nuestros expertos de política educativa, el aprendizaje que nos diría B.J. Skinner no es una pregunta fácil. ¿Qué es lo que sucede cuando un organismo aprende? ¿Cuál es el factor que más impacta el aprendizaje? No son las horas de estudio ni las horas de silla. Vemos que los niños mexicanos estudian más y probablemente dicen que estudian más en la escuela y fuera de la escuela probablemente lo hagan. El currículo obligatorio de México de algunos años de primaria y de secundaria es uno de los más cargados del mundo en términos de hora de estudio del año por currículo de escuela. ¿Qué pasa? Tenemos el último lugar, entonces no son las horas de estudio, tampoco son los edificios, las instalaciones, y cuando hacemos esos estudios de factores asociados al aprendizaje descubrimos que tenemos excelentes educandos, excelentes escuelas con muy malas instalaciones, mal equipo. Es como una actitud de políticos de regalar con el dinero ajeno, luego salen en la foto repartiendo 300,000 computadoras a maestros y alumnos del país. En primer lugar, no es su dinero, y en segundo lugar, lo que menos impacta en los resultados del aprendizaje son los artilugios. ¿Qué es lo que provoca que un buen ambiente de aprendizaje, qué es lo que provoca que haya un buen ambiente de aprendizaje? Seguridad y tranquilidad dentro y fuera del ambiente de aprendizaje, lo que llaman los ingleses los hitos de la escuela, lo que provoca que los niños se sientan a gusto dentro y fuera y los maestros más relajados. Calidad antes que cantidad. No es cuántas horas me paso leyendo o estudiando en la escuela, sino qué hago en las pocas horas que estudio y no estudio. Una vez que se resuelve el problema de calidad, nos vamos al problema de cantidad. Gracias.